saludo nuevamente a su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Saade y les confieso que siempre les digo que la importancia de nuestro invitado de hoy es indispensable, que la entrevista de hoy es una de las más llamativas, pero sin duda alguna esta sí es. Y desestime las anteriores, pero esta es una de las más interesantes que vamos a tener en este espacio. Antes de presentarle a nuestro invitado, me gustaría llamarles a ustedes y pedirles a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto las tradicionales como son Instagram, Facebook y Twitter, y la más importante que es para mí el tema de YouTube. ¿Por qué YouTube? Porque hay una caja de comentarios donde ustedes van a exponer su parecer, su posición, qué fue lo que más le llamó la atención, si están de acuerdo o no con las exposiciones de nuestro invitado. Y sin más preámbulos, está aquí en la sala situacional el doctor Omar Arbaje. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Jorge. Gracias a los hermanos por la invitación, ¿verdad? Por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a ti por estar aquí. Te comprometemos nuevamente ante las cámaras de que volverás a este espacio sin duda alguna, ¿verdad? Sí, si Dios quiere, sí. Perfecto, amén. El doctor Omar Arbaje, de especialidad, la primera, porque tiene muchísimas, es en materia de medicina. Sin duda alguna se graduó muy joven, eso estamos discutiendo. También ha estado muy cerca con el tema de las iglesias, las parroquias. Se ha diversificado en el mundo de la enseñanza, ha estado también tras cámara y en el tema importante sobre el análisis. También ha expuesto el tema o ha profundizado con el tema de la teología, Sí. que es muy importante con el tema de la religión y la filosofía, sin duda alguna. Por eso creo que es un importante invitado porque mantiene ese equilibrio perfecto entre lo científico con el dogma, Así en este es. caso la religión. Pero hay un tema que él se define y es su especialidad hoy en día, que es la Ética. bioética. ¿Qué es la bioética, doctor? La bioética es una rama de reflexión filosófica sobre el ser humano y cómo se relaciona con su entorno y con los demás. La gente se pierde cuando yo doy esta definición y me dicen, no entendí, pero yo les digo, ustedes han oído hablar del aborto, de la eutanasia, del suicidio asistido, de la contaminación ambiental. Todos esos temas difíciles, diríamos, los trabaja la bioética desde la reflexión de principios, valores, para que estemos mejores, convivamos de verdad y podamos sacar mejor provecho a todas las cosas. Para profundizar o ser un especialista sobre ese tema, ¿debe ser uno médico, debe estudiar uno teología o no necesariamente? No necesariamente. La bioética puede estudiarla cualquier persona. De hecho, cuando yo la estudié, yo tuve compañeros que eran periodistas, pero en general atrae más a los médicos porque hay muchos temas bioéticos en la medicina que dejan a uno con dolor de cabeza. Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene un cáncer, un linfoma, un cáncer de sangre, y resulta que la voy a tratar, pero los protocolos médicos dicen que toda paciente en edad fértil hay que hacerle la prueba de embarazo por si acaso. Pues resulta que está embarazada. ¿Qué hago? ¿Le doy la quimioterapia y que se muera el bebé, que aborte? ¿O no le doy la quimioterapia y dejo que avance el cáncer? Estas cosas no es sí, no, sino que hay que tomar decisiones, evaluar muchos puntos de vista, muchas aristas, porque y si esa pacientita resulta que es la que trae el ingreso económico a la casa, el resto no. O si esta pacientita es alguien sumamente importante en la comunidad espiritual a la que ella pertenece. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Perfecto. A pesar de que está guardado para un futuro, la bioética está como enfocada a uno de los católicos romanos o también puede haber protestantes que también pueden servir este tipo de especialidad. Sí, está dirigida a todo el mundo. De hecho, aunque la bioética católica es la que mayor fundamento tiene a nivel mundial, hay muchas, diríamos, especializaciones o apellidos de la bioética. Hay bioética aconfesional, de personas que no se identifican con ningún tipo de religión, hay bioética laica, de todo. Insisto, la católica es la que tiene mayores fundamentos, pero se puede hacer bioética desde cualquier aspecto. Perfecto. No podemos desligar el tema político de este programa y por eso invitamos a él que también está muy enlazado con el tema filosófico y teológico.
Hablaste de la bioética, hablaste de varias temáticas, para decirlo así, o controversias o problemáticas, como quieras llamarlo, con el tema sobre todo el aborto, que es un tema muy sensible hoy en día en República Sí, Dominicana, discusión, el tema de la eutanasia, que a pesar que República Dominicana no está muy permeada con este asunto, sí el resto de Latinoamérica y muchísimo Europa, ¿verdad? sí. Y también el tema de, ¿cuál era el otro? Eutanasia, Suicidio suicidio asistido. asistido, entre otros temas que, a pesar que República Dominicana no es pionera con la discusión de estos temas, sí son de importancia. Bien, está muy relacionado con la ideología política, Ujú. doctor, sobre todo con el apoyo, por ejemplo, del aborto. Sin duda alguna, los conservadores apoyan en condenar el aborto. Bien, Sí. ahora bien, ¿cómo ves tú el tema de la inmiscusión o la participación o la mezcla de los políticos con la bioética? Deberían. Los políticos deberían conocer de bioética y no solo los políticos, los maestros, los sacerdotes y líderes religiosos. ¿Por qué? Porque es que al final en la cotidianidad humana uno no decide entre bueno y malo, sino entre bueno y mejor. Y no siempre son dilemas, uno u otro, sino que son varias opciones que se presentan. Un político entonces, educado en principios y valores, pudiera tomar mejores decisiones evaluando más posibilidades, que nosotros estamos viendo que hay mucha carencia de eso. Realmente las ideologías políticas, generalizando, ¿verdad? Las ideologías políticas se quedan solamente con su ideología y no echan raíces en algunos conceptos absolutos, en algunos principios, cosas que no sean, diríamos, demostrables por la ciencia, que es la cotidianidad humana. Aunque yo haga academia, aunque yo estudie en una escuela, un colegio, una universidad, mi vida cotidiana no es dar definiciones a las personas, sino vivir y convivir. Y en la convivencia yo experimento cosas intangibles, el querer, el odiar, el necesitar, y todo eso hay que tomarlo en cuenta si se va a gobernar, en este caso naciones o grupos, porque al final se supone que la política debe estar al servicio del ser humano. En esto que estamos hablando, se supone que los servidores son servidores por un deseo del bien, de la búsqueda del bien y de la verdad. No me meteré en eso, ¿verdad? Pero hay un ideal que aunque yo no lo alcance, debo esmerarme en buscarlo para ir acercándome un poco más a lo verdadero. Perfecto. Hemos visto que hace 2 años publicaron una encuesta nacional. Creo que creo que sé que lo expidió, para decirlo así, el MEPIT en torno a algunas cualidades de algunos candidatos. Bien. Y una de las preguntas es que si votarías por un candidato que creyese en Dios, sí o no. Bien. Y la mayoría de de los encuestadores dijeron que sí votarían por un candidato que sí creyese en Dios. Hicieron la pregunta adversa. ¿Votarías por un candidato que no creyese en Dios? Y efectivamente, la mayoría de las personas no votarían por ese candidato que fuese ateo. ¿Por qué crees que la idiosincrasia dominicana respondió de esa manera? Me llama la atención, o sea, qué bueno que sigue siendo así, que haya cierto tipo de piedad. Olvidándonos de lo religioso ritual y quedándonos en el fenómeno de la religión con el conjunto de doctrinas. Un candidato político que crea en Dios, tiene temor de Dios y por lo tanto tiene principios absolutos y diríamos una moral universal. ¿Qué es eso? Ahora mismo que gobierna, ¿verdad?, la dictadura del relativismo, donde la verdad no es lo verdadero, sino la opinión que tenga más seguidores. Cuando alguien dice, yo creo en Dios, pero yo temo a Dios, quiere decir que esa persona buscará no hacer el mal a propósito. A propósito no haré el mal. Otra cosa es que yo falle. Y ahí me asegura un cierto bienestar. Me asombra, insisto, porque esto quiere decir no el tema de la religión como tal, sino que el principio del temor de Dios, como dice la Sagrada Escritura, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, que se tenga como principio el temor de Dios asegura que haya un buen sistema de gobierno dentro de los límites humanos. Y además, entonces, si se tiene el temor de Dios, el mismo Dios con lo sobrenatural ayuda. Aquí yo quiero hacer una anotación. Nosotros tenemos en el mundo cerca de 150, 200 años que hemos sacado a Dios de todas partes y lo hemos dejado solamente en el individuo. Lo sobrenatural existe sí o sí.
Yo sé que no es demostrable por el método científico, pero es que el método científico no demuestra todas las verdades, demuestra las verdades científicas. Y Dios no cabe ahí. Así como no cabe el amor, como no cabe la justicia, como no cabe la bondad. Entonces, si nosotros desechamos a Dios, después no pretendamos construir o tener instituciones que puedan alcanzar el mayor bien. Porque es que el ser humano tiene límites. Y el candidato que reconoce que tiene límites y busca una ayuda superior, que en este caso es Dios, y sabemos que Dios es amor, la bondad revelada, por lo tanto, el candidato que con sinceridad de corazón busque de Dios, gobernará con mayor bondad y con la búsqueda de la verdad. A pesar de lo que expusiste tú, ¿no crees que sea como controvertido o contradictorio con el tema de acercar, de exponer el tema de ser seguidor de Dios, con el tema de la política, el manejo del Estado, que desafortunadamente a veces corrompe, a veces Sí, estás obligado a tomar un tipo de decisiones que se te escapa de sus manos? A veces, lo decía Maquiavelo hace 500 años, de que no existe la moral en la política. sí. ¿Cómo crees tú que se manejaría ese escenario entonces de ser temeroso a Dios, pero tengo que llevar a cabo una política que no necesariamente responda a eso? Me gustaría ver a Maquiavelo discutiendo con los filósofos griegos antiguos, porque ellos decían que tenía que haber moral, tenía que haber una ética, utilizaban ellos la palabra, tenía que haber una ética política, porque si no, no tiene sentido. ¿Cómo vamos a gobernar desde el egoísmo? No tiene sentido. Gobierno con egoísmo no van de la mano, porque entonces no es gobierno, es utilitarismo. Entonces, ¿verdad? Maquiavelo, yo sé que en su momento tuvo su auge, pero lamentablemente se toman medidas maquiavélicas actualmente. Hay actitudes maquiavélicas que nosotros deberíamos como que tratar de enfrentarla. ¿Por qué? Porque el ateísmo práctico de la política actual no debe ser norma. Lo hemos puesto como norma. Y recuerdo a Joseph Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI, que él denunciaba, es increíble que ahora lo normal y lo que se puede aplaudir es cuando alguien dice, yo soy ateo y puedo ser un intelectual. Y lo absurdo es creer que un intelectual no puede ser religioso, no puede creer en Dios. Yo siempre le pongo el ejemplo a las personas. De Santo Tomás. No, yo voy un poquito más para acá, para que no lo dejen, pero él era católico. No, el que inventó el proceso de la pasteurización, Louis Pasteur, él era sumamente católico de rezar el Santo Rosario todos los días. Y hay una historia muy conmovedora de él en un tren cuando rezando le dice un joven, ¿usted todavía cree en eso? Deme su dirección para yo enviarle libros, porque ya la religión fue superada por el conocimiento científico. Y muy humilde Luis Pasteur le da su tarjetita y le dice, envíamela a esta dirección. Y decía Universidad de París, la Sorbona. La fe y la ciencia no se oponen. Nosotros hemos creído que sí y lo estamos enseñando. Y le enseñamos a las personas que la religión es para gente bruta que tiene que entretenerse en algo mientras no entiende las cosas. Yo entiendo que hay que cambiar ese paradigma, porque es un paradigma que se puso muy a discreción de un grupo muy reducido. Y lamentablemente esa no puede ser la norma, porque al final hasta el más impío, el más ateo, en algún momento se pregunta, ¿hay más en esta vida que solo trabajar, comer y dormir? Esa pregunta que uno se hace ese día cuando llega a su casa, ese anhelo de trascendencia, es el alma llamando a Dios. Y por lo tanto, lo ideal es el político comprometido con la búsqueda de la verdad, no solo desde la razón, sino también desde la fe. Esto quiere decir apertura, como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino lo que hacía era que tomaba a Aristóteles y otros filósofos y entonces buscaba la verdad de Cristo ahí y decía, mira, le faltó esto que lo reveló el Señor Jesús. Pero él no decía, todo está mal, nada más lo que yo creo está bien. Ese no es Santo Tomás y ese no es el verdadero cristianismo. Hablaste de unos temas muy importantes. Espero no arrinconarte con la siguiente pregunta. Con el tema del bienestar social, de no gobernar con egoísmo, que está muy vinculado al tema de Dios y con la Iglesia Católica. Aquí viene la pregunta. ¿Tú crees que los creyentes de la Iglesia Católica, los creyentes a Dios, deberían seguir los lineamientos del conservadurismo
o del socialismo. Te digo el socialismo porque habla el tema del bienestar, del pluralismo, de la mayoría. ¿Cuál crees tú si los podríamos encajonar en alguna de estas dos ideologías? Justamente no se puede encajonar. Y ahí es donde está la dificultad. Cuando un católico, por ejemplo, en mi caso, quiere ser solo conservador o solo socialista, en el ejemplo que tú das, cae en lo absurdo. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos en una línea de pensamiento, una ideología, que ahí está el bien absoluto, hemos descartado a Dios. A lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, ella no se ha identificado con ningún sistema de gobierno ni ningún sistema económico, no se ha identificado. Le busca lo mejor en cada uno. Por ejemplo, pienso cuando los papas dijeron, el comunismo, vamos a darle un chance. Y de repente, no, el comunismo no sirve. Pero también en esa misma encíclica ese papa dijo, pero el capitalismo tampoco, porque el capitalismo deshumaniza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desaparece la democracia y los sistemas de república y viene otro sistema. Hay que darle la oportunidad, porque son ideas humanas, pero que necesitan ser alimentadas por la gracia, por algo bueno. Entonces, el católico y el cristiano en general no puede cerrarse a ideas que pueden estar siendo inspiradas por el mismo Dios en otras personas. Es lo que se llama la sabiduría humana. El ser humano no es malo, el ser humano fue hecho bueno, pero está herido. Y aquí yo quiero hacer una diferencia porque mucha gente suele confundir o que el ser humano es bueno y cualquier cosa que él haga está bien, o que el ser humano es malo y no hay nada que él pueda hacer que sea bueno. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que cuando Dios crea al hombre, lo crea bueno en esencia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En naturaleza somos buenos, pero estamos heridos. A mí me gusta compararlo con un accidente automovilístico. Yo voy conduciendo sano, tengo un accidente, se me fractura el fémur, yo sigo siendo yo de buenas intenciones, pero tengo la herida que hace que cuando me lastimen yo pelee, yo discuta. Eso no quiere decir que yo sea malo, pero tampoco quiere decir que estoy haciendo el bien totalmente. Entonces, asimismo, cualquier cosa, cualquier institución que el ser humano cree de crear para a buscar un bien social, siempre tendrá esa herida del pecado. Entonces, yo como cristiano tengo que saber que hay cosas buenas y verdaderas, aunque no absolutamente buenas y absolutamente verdaderas, en las instituciones que el ser humano ha creado. Por eso puedo utilizar ropa, por eso puedo utilizar lentes, por eso puedo utilizar el español como lengua, porque todo esto ha sido invención humana. Y son buenas, pero hay que ir despojando de lo malo. Pues el cristianismo lo que viene a hacer en ese caso es una luz que guía hacia la verdad plena revelada en Cristo, pero que Cristo cuando se revela, Él habla de las cosas del cielo, Él no te habla, por ejemplo, de tecnología. Entonces es un absurdo que nosotros digamos, no usaré tal o cual cosa porque la Biblia no habla de esto o lo otro. Si la Biblia fuera un manual de usuario, tendría no sé cuántas millones de páginas y sería un absurdo también. Entonces, yo me inclino más por el lado del conservadurismo como entendido como el preservar la tradición. ¿Qué es la tradición? Lo que hemos aprendido que ha servido. En ese sentido. Ahora, el conservadurismo como algo de que es así porque siempre se ha hecho así, así no. Así no da frutos. Perfecto. Una de las cosas que hacemos los politólogos es el análisis de discurso. Y hay varios políticos candidatos que han puesto a Dios en sus discursos. Frases pegajosas como, por ejemplo, con Dios, Dios con nosotros, es porque Dios quiere que nosotros gobernemos, lo han dicho. También dice uno que es muy recurrente, que soy temeroso a Dios, que es lo que dijimos al inicio. Sí. ¿Qué opinas tú sobre estas declaraciones cuando meten ya al Dios en la política? Que si son verdaderas, qué bueno. Ahora, si lo están utilizando para poder ganar más votos o más seguidores y no lo creen, habrá consecuencias. Consecuencias aquí, ¿verdad? Del ejemplo que dan, del servicio que están dando, pero también consecuencias en el más allá, porque nosotros creemos en la vida del mundo futuro. La vida humana no se acaba aquí.
hay que ver. Ya lo interior del corazón de cada uno solo lo conoce Dios. Pero sí tenemos que saber también nosotros como ciudadanos, participantes de la vida política, que a veces es muy obvio que un discurso no va de la mano con el actuar de esa persona. Y que yo no puedo tragarme un discurso que es evidente la contradicción que tiene. No puedo tragármelo. Entonces ahí el culpable soy yo. Porque estoy participando, en cierto modo, de la complicidad de la mentira. Y ahora mismo estamos viviendo, más que mentira, nosotros le llamamos la posverdad, que es esta realidad en la que estamos viviendo, donde ya no existe, según el mundo, verdades absolutas, sino que las verdades son construcciones sociales que hacemos, convenios, ponernos de acuerdo. Y en este caso de la posverdad es cuestión de votos, es manipulable. Y a mí, por ejemplo, me aterra que la gente no quiera demostrar científicamente que el aborto es malo, sino que diga es inconstitucional y punto. Porque si lo dejamos en el aspecto legal, solamente hay que convencer a la gente que vote a favor del aborto y ya. Sin embargo, si yo lo desmonto científicamente, si yo lo desmonto filosófica y teológicamente, no hay forma de que venga a formar parte de una nación. Esa es la diferencia entre los abogados con las otras ramas de la ciencia que tú estás diciendo. De que ya cambias la ley, ya los abogados se convencieron de que ya no es constitucional. Sí. En una investigación que yo lideré desde Momentum, doctor, yo preguntaba a los encuestados qué religión seguían, ¿bien? Y luego hice un cruce de información muy interesante sobre su intención de voto a nivel presidencial. ¿Crees tú de que hay, porque yo lo vi una conclusión que no lo pueden tener muchos detalles en este espacio, pero sí que hay una cierta conducta de los católicos a favor de un candidato presidencial, de uno como si lo hay para otro, en el tema de los evangélicos y los católicos? ¿Crees que esto sea un hecho de que las personas que son católicas tienden a votar más por el oficialismo que la oposición? ¿O los evangélicos piensan diferentes? ¿Qué crees tú en materia electoral? Bueno, a nivel local yo entiendo que nos falta mucha educación. Y no solo educación política, sino, por ejemplo, doctrinal católica. Muchos católicos, y ahí es que he dedicado mi servicio a la educación, muchos católicos no estamos ubicados con algunos temas. Y tienen que venir pastores, sacerdotes, obispos, y decirnos, no voten por tal candidato para que sepamos hacer las cosas. Que, en cierto modo, es una orientación, pero también coarta libertades. Tú tienes que educar la conciencia, no enseñarle a la gente qué hacer, porque si no son sencillamente minions, servidores de la nada. En ese sentido yo no tengo idea, ¿verdad?, si se vota por el oficialismo o no desde la Iglesia Católica o los evangélicos. Lo que sí hay que tener claro es que hay, como diría Benedicto XVI, algunos principios que son innegociables cuando uno va a proceder a elegir un candidato político. Tú no puedes entrar en conflicto y decir, bueno, lo que pasa es que él hace esto, aquello mejor, si el candidato te propone el aborto como una opción. ¿Por qué? Porque el aborto es considerado desde la ciencia homicidio y desde la Sagrada Escritura. Entonces, la gran cantidad de homicidios de bebés no nacidos, es decir, abortos, que ha habido en el mundo, es insoportablemente grande. Entonces, con eso no se discute. Igual con los temas, por ejemplo, de la ideología de género, que también desde la bioética uno lo trabaja, pero que uno se fija que es una imposición ideológica. O sea, sí, tenemos todos que ser libres pensadores y hablar todos desde la libertad, menos el que piensa distinto de nosotros. Y ahí te das cuenta de que es una imposición, es una dictadura. Todo esto nos dice que hay cosas por las cuales uno tiene que estar formado, tiene que tener un mínimo de formación, no solo saberse el Padre Nuestro, el credo, sino aplicarlo. Cómo yo vivo un Padre Nuestro, cómo yo soy en mi vida, en este caso como ciudadano, yo soy coherente, como diría San Juan Bosco, Don Bosco. Estamos educando a los niños para que sean buenos ciudadanos también, no solamente santos, sino honrados ciudadanos, personas que sean capaces de, al lugar que ocupen en la sociedad, hacer lo que es bueno, lo que agrada a Dios, lo perfecto.
Me encantaría leer la investigación que Sí, hiciste, si se perfecto. puede, para ver si pude colaborar en algo también. Claro que sí, claro que sí. Quiero que nos expliques a nosotros desde este espacio cuál fue lo que recientemente ocurrió en torno a la Virgen María, que es corredentora, ¿bien? Y Sí. tengo varias preguntas, te las voy a hacer desde ahora. ¿Por qué anuncian eso ahora y por qué no lo especificaron, no lo aclararon antes? Y escucha bien esto, ¿quién gana y quién pierde con esta Sí. decisión? Adelante, doctor. Bueno, el tema de la Virgen María lamentablemente ha sido sumamente mal interpretado, porque lo que salió fue un documento, se llama nota doctrinal, porque es sumamente breve. No fue el Papa, sino que es de uno de los dicasterios de la Iglesia, el que se encarga de guardar la doctrina de la fe. Y salió un documento, este documento que hablaba sobre la Virgen María y cómo es que hay que entenderla como católico. Lamentablemente el documento es muy ambiguo en algunos aspectos y dice, con respecto de dos temas, María no es corredentora y María no es mediadora. ¿Qué pasa? Que no aclaró lo que era corredención y no aclaró lo que era mediación. Obviamente los católicos creemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Pero nosotros también creemos que cuando yo te busco a ti, yo te puedo pedir favores. Por favor, intercede para que me resuelvan cosas. Pues eso es lo que nosotros hacemos con los santos, especialmente con la Virgen María. Entonces, la mediación que nosotros decimos de la Virgen María, incluso en algún momento se le cambió ese título para que no se confundiera, y en lugar de decirle mediadora, se le llamaba medianera, para que la gente no se confundiera. Pero aún así, el católico sin educación se confunde y cree que la Virgen María es diosa y en ese sentido le piden muchas cosas. Igual la corredención. Yo puedo ayudar para que mucha gente que me rodea se salve, busque de Cristo. Y yo no estoy sustituyendo a Cristo, yo estoy colaborando con Cristo. No es que a Él le faltó, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Eso, en el rol de la Virgen María, pudiera llamarse corredención sin ningún tipo de error, porque no está sustituyendo la redención de Cristo. ¿Qué pasa? Que hace poco, hubo que hacer una aclaración del documento que supuestamente aclaraba. Ok, una aclaratoria de la aclaración. Ok. Y decir, no, 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 ustedes pueden seguir haciendo en sus grupos de oración, su comunidad, poniéndoles esos títulos. Lo que no va a ser un título oficial en los documentos de la iglesia. ¿Qué es lo que a mí me apena? Que cuando salió la nota tan confusa, hizo que mucha gente se confundiera aún más y había gente que me decía a mí, entonces ya yo no tengo que orarle a la Virgen María. Bueno, nunca hubo una obligación de eso, salvo por el amor, pero ahora mismo nosotros tenemos este desorden. ¿Por qué salió ahora? ¿Por qué salió ahora? Leyendo, ¿verdad? Porque yo no soy vaticanista, pero me informo. Los vaticanistas dicen que eso tenía la intención de salir cuando Juan Pablo II. Imagínate. Estamos hablando 20, 30 años atrás, cuando Juan Pablo II, pero que hubo como un impasse y entonces no se publicó. Que luego entonces Benedicto XVI quiso aclarar y tampoco se publicó. Y que al Papa Francisco no le interesaba el tema y no se publicó. Y que ahora entonces le preguntaron al Papa y el Papa dijo, sí, hombre, publica eso. Entonces, el documento está respondiendo a unas inquietudes que hubo hace 30 años, pero en una realidad donde nadie se lo estaba preguntando. Y por eso ha caído también como un balde de agua fría, porque incluso está generando división al interior de la iglesia. Porque lamentablemente hay gente que ha utilizado el título de María Corredentora como si fuera un estandarte, como si fuera una bandera que hay que llevar para ser católico. Y ser católico no es eso. Entonces se genera esta división y en esta división uno se está dando cuenta de que obviamente el mal se mueve por todas partes. Que si tenemos que tener los que estudiamos, los que hacemos teología y demás, cierta prudencia, porque al final no es que se busca la unidad a como dé lugar, jamás en la vida, pero la unidad es lo que la gente ve y quiere convertirse porque mira cómo se aman, mira cómo se buscan. Si entre tú y yo, católicos, estamos maltratándonos, el no católico va a decir, pero yo no quiero pertenecer a ellos. Entonces no hay ejemplo, no hay testimonio. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de aclarar lo que hay que aclarar, obviamente, pero en aquello que no es pecado,
obedecer, porque no hay nada malo en no decirle corredentora a María. Es un título, no hay nada malo en no decírselo. De hecho, si somos bien bíblicos, ella solamente dijo de ella misma, he aquí la esclava del Señor. Todos los otros títulos no son malos, pero se lo hemos puesto nosotros. La madre de mi Señor, que se lo puso Santa Isabel, etc. Entonces tenemos que saber, no que hay que quitarle los títulos, eso no, pero sí saber que son cosas que han ido creciendo a lo largo de la historia de la iglesia y de la historia de la fe, que son parte de la devoción del pueblo, pero que no deberían ni agregarle al evangelio ni quitarle al evangelio, porque el evangelio es uno solo, lo que dijo el Señor Jesús. ¿Crees que hubo victoria? ¿Crees que fue una victoria para los evangélicos? ¿Crees que fue una derrota para el catolicismo? ¿Cómo tú lees esta lectura? Si podrías colocar un bando u otro. Yo creo que si esperamos que se calmen un poquito las aguas, eso va a caer en el olvido. Sí, en un momento vi que muchos evangélicos decían, wow, por fin la iglesia está buscando la verdad, y qué bueno, pero también se calman las aguas y la gente se olvida. Porque esto no es un tema de quién tiene la verdad y quién no la tiene. Al final, la única iglesia fundada por Cristo es lo que se llama ahora Iglesia Católica. Todas las demás empezaron en 1500 y algunas hacen 30 años. Entonces tenemos que tener cierto cuidado porque hay veces que uno, y lo digo por mí, uno discute por las redes sociales o con personas evangélicos, ateos, para ganar argumentos. Y no se da cuenta que cuando yo gano un argumento, muchas veces el otro queda ofendido y no quiere buscar de lo que yo busco. Entonces al final no he ganado nada, porque estamos ganando pleitos, no almas. Y la idea es que la gente se convierta, ¿no? Porque si al final se va a salvar solamente el que cree en Cristo y punto, nosotros tenemos que saber que fuimos enviados a llevar el mensaje de Cristo. Los apóstoles pudieron haber dicho, somos 12, dejémoslo ahí. No más. Recientemente, un diputado nacional, Wesín Chávez, ha insistido con el tema de la prohibición de la construcción de las mezquitas y la ley Sharia en la República Dominicana. ¿Cómo tú evalúas eso? ¿Crees que es oportuno? ¿Crees que viola la libertad de creencia? ¿Cómo lo lees? ¿Cuál es tu lectura? Es una lectura difícil, pero sí tenemos que saber que desde no solo la óptica de los derechos humanos, sino hasta de lo mismo que la Iglesia Católica enseña, no es correcto prohibir, porque hay un tema de libertades. Ahora, no podemos permitir cualquier cosa. Y por eso es que dice la misma palabra de Dios, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Una de las dificultades que tiene los seguidores de Mahoma, ¿verdad?, el Islam, es que muchas veces se convierte en algo un poco violento. Y digo un poco, ¿verdad?, cada cual lo juzgará desde su realidad, pero lo que vemos en Oriente es terrible. Aquí no ha pasado nada y tenemos años supuestamente con mezquitas, ¿verdad? Puede estar cocinándose algo, no sabemos. Pero también, ¿por qué hay que tener esta actitud de libertad? En cierto modo, si ahora mismo el sistema que va a gobernar es eminentemente islámico, si no hubiera estos derechos de libertad de culto, el cristianismo no podría existir. Entonces nosotros tenemos que también ponernos en el lugar de si fuéramos minoría, ¿verdad? Estamos en una época, ya muchos dicen, no de cristiandad, sino de poscristiandad. El cristianismo está mermando, supuestamente. Ya veremos lo que Dios hace con eso. Pero también hay que evaluar toda esta violencia que se propone del Islam, toda la imposición que busca. Por ejemplo, que las leyes de ellos, y no solamente el matrimonio infantil, que sabemos que eso es terrible, y la poligamia, sino hay que rezar cuando ellos digan, tú no puedes tener jamón en el supermercado porque ellos se ofenden. Y estas cosas de yo soy el único y ustedes son todos los que están mal, eso no es correcto. Entonces, lo del diputado y otras personas es comprensible, es una reacción comprensible. Lo que tenemos que tener cuidado de que no vaya a caer en maltratar la dignidad de las personas, porque todos los musulmanes, los seguidores de Mahoma y así otros tantos, también son hijos que Dios quisiera que ellos conocieran a Cristo.
y tenemos que tener cuidado con cómo nos acercamos. Perfecto. Últimamente he leído muchos discursos, de hecho acompañé una campaña política en donde el candidato evangélico frente a un público evangélico, hacía un llamado en contra del favoritismo, para decirlo así, del Estado Dominicano a favor de la Iglesia Católica frente a los protestantes. De que es un tema de impuestos, de que le da mayor facilidad, algunos reconocimientos. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿Es verdad que hay un favoritismo? El tema que es problemático de crear ese sectarismo en la política dominicana que si ocurre en el Líbano y ojalá que nunca ocurra. ¿Crees que eso, cómo lo evalúas y crees que eso es peligroso o no? Realmente no es favoritismo, empieza, ¿verdad?, conociendo la historia. Recuerden que la iglesia ha existido, la iglesia católica ha existido desde el siglo I y que los protestantes en República Dominicana llegan a partir de 1930, 1920. Quiere decir que desde que empieza la república, y antes, desde que somos colonia del Imperio Español, cuando somos parte del imperio, no colonia, pues está la iglesia católica. Y los grandes hospitales y las grandes universidades son católicas, las que hubo y hay aquí. El Hospital San Nicolás de Bari, el Monasterio de San Francisco de Asís, etc. Y se dedicaban a cuidar a los enfermos gratis, porque eso es lo que manda el Evangelio. Entonces, cuando empiezan las naciones a independizarse, ¿verdad? Siglo XIX, siglo XX, pues entonces la iglesia toma la actitud de que como nosotros estamos todavía con imperios, ¿verdad? El imperio español, el imperio alemán y demás, aquellas naciones que se van a independizar, sobre todo aquí en América, pues tendremos que llegar a algún acuerdo de cómo ustedes quieren relacionarse con la iglesia. Y ahí es que surgen los concordatos. Entonces, a lo largo de la historia de independizaciones en América, los concordatos vienen a ser la manera en la que los estados deciden relacionarse con la Iglesia Católica. Y por eso el concordato que hay en nuestro país con la Santa Sede. Dentro de las cosas que dice el concordato es que la Iglesia Católica va a asumir orfanatos, hospitales, etc. Y a cambio entonces el Estado Dominicano le dará exoneraciones, le permitirá tal o cual cosa, y eso sigue. Hasta hace poco, todos los orfanatos del país y la mayoría de los hospitales del país lo llevaba la Iglesia Católica y no cobraba ni un centavo, porque una monja, un fraile, un cura no cobra por ese servicio que le manda el Evangelio. Entonces, a los protestantes en ese sentido habría que decirle, vamos a leer la historia de la iglesia, vamos a leer la historia de la nación dominicana y veamos que no es un favoritismo. De hecho, en los últimos años, la misma iglesia católica le ha prestado sus abogados a los protestantes para que ellos vayan haciendo su coalición de iglesias y por eso tú puedes ver que se manifiestan juntos. Pero ha sido que le prestamos de buena fe nuestros abogados. Entonces nosotros lo que deberíamos hacer es más unirnos en el servicio y también que las personas sepan que es un pleito no entre nosotros, sino contra el mundo, diríamos, mundo concebido como lo malo, no el planeta Tierra. Y servir juntos. Miren, por ejemplo, la batalla contra el aborto en República Dominicana. Uno de los consejos que nos dieron hace mucho, unos mexicanos que vinieron acá a ayudar, a educar sobre el tema de los datos científicos del aborto, fue, ¿y ustedes tienen unión con los evangélicos? Y dijimos, no, estamos echando el pleito nosotros y ellos por su lado. Únanse. ¿Por qué? Porque si hay algo que tienen los evangélicos, los protestantes, es la capacidad de arrastre. La mayoría de los pastores son muy carismáticos. La mayoría es muy carismática. Y así sea 100 personas, 200 personas, arrastran. Que no podemos decir siempre lo mismo de los sacerdotes católicos. No siempre arrastran. Entonces, en ese sentido, un pastor evangélico puede decir, vamos a tirarnos a la calle, vamos a ir al Congreso, vamos a defender contra el aborto, y lo hacen como si su vida dependiera de eso. Para los católicos tenemos que rogar. Entonces, si unimos los esfuerzos, tenemos el peso propio de la institución católica porque
recordemos que la Iglesia Católica no es solo una realidad espiritual, tiene una realidad jurídica, política en el Vaticano, que es única en el mundo y que nosotros tenemos que aprovechar eso porque también podemos colaborar desde las ideas, la razón, pero también por el peso político en que se resuelvan las cosas para el mejor bien de la mayoría. Perfecto. El lugar donde yo conocí al doctor, aunque ustedes no se lo imaginan, fue en la iglesia donde estaba sirviendo el Abuna Karim, el cura Karim, de rito maronita. ¿Cómo ve la República Dominicana esta llegada, esta nueva misión del cura Karim? Porque genera no resistencia, sino un poco de confusión, Sí. ya que el tema del rito maronita, que somos nosotros católicos, hay nuevos santos. Bien, yo creo que la mejor persona que nos puede responder esto es sin duda alguna el doctor. Sí, recuerdo ese día, el día que fui con Sebastián, mi ahijado, a ver la misa. Yo enseñándosela a él porque ya yo la conocía de una misión previa que hubo, un sacerdote solitario vino hace muchos años y a enseñársela y ahí los conocí a ustedes, a ti, a tu hermano, tu madre y a Buna Karim también. Y una de las cosas que nos impresionó fue cómo creció tan rápido todo. Porque anteriormente la primera misión costó mucho que la gente se moviera. Sin embargo, tuvieron que salir ustedes, el grupo maronita completo, del club para ir a donde están ahora y ya les queda pequeña la capilla. Y qué bueno. Pues una de las cosas que yo he tenido que hacer, yo me dedico a la educación católica, es explicarle a los católicos de aquí que no existen solo los católicos romanos. La gente está acostumbrada al misal romano, pero siempre les digo, miren que tiene romano al final. Quiere decir que hay misales no romanos. Y les explico que hay varios ritos en la iglesia, 22 ritos en la iglesia. El más conocido el romano, pero así hay sirio, malankara y el maronita es uno de ellos, ¿verdad? Del Líbano, pero no solo del Líbano. Y en el proceso hay que educar a la gente. Nosotros dedicamos un ciclo solamente a liturgia, a los ritos, en la escuela que dirijo, e invitamos al padre Karim para que nos explicara el rito maronita. Y así la gente se entusiasmó un poco, más todo el servicio obviamente que hace el padre Karim, que es muy diligente en muchas cosas. A la gente le cuesta entenderlo, pero a mí me gusta porque es como la persona que viaja, la persona que tiene oportunidad de viajar a otros países, se le abre la mente. Asimismo con la fe católica. Cuando tú descubres que la iglesia no es solo ritos romanos, sino tantos ritos, tú descubres que posturas, signos y gestos que tú haces en el rito romano no son absolutos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el rito maronita, estar de pie es muy común durante una gran parte del rito, no así en el rito romano. Se comulga de pie. Recuerdo que el padre Abuna Karim lo dijo, la comunión es de pie, pero voy a permitir que el que tenga la piedad de rodillas lo vamos a hacer porque ustedes son romanos, etc. Pero tiene toda una teología de la resurrección, de estar de pie con Cristo y demás, que el rito romano lo enfoca desde otro aspecto. Entonces, cuando uno se enriquece con los diferentes ritos, uno dice, oye, la fe es universal. Y esto a mí me encanta. Como yo soy romano de la cuna, a mí me costará mucho hacerme maronita, pero de que admiro el rito maronita es inexplicable. Ojalá yo llegara a ser sacerdote, obispo, como era Fulton Sheen, que era birritual, que podía celebrar en los dos ritos, tenía el permiso. ¿Qué es lo que hace el padre Karim? Abuna Karim es birritual, por aprobación. Vicario y también es de... Vicario de rito romano Y también del y el maronita. párroco del maronita, pero eso tiene que ser aprobación, porque no solamente hay que saberse los ritos, sino que el acompañamiento espiritual de cada alma en cada rito es distinto. Wow. Bueno, ojalá que este video llegue a las autoridades competentes, a ver si movilizamos un poco este Ay, sí, tema. sí, sí. No me gustaría ponerle fin a esta entrevista sin antes tú a esas cámaras decirle a nuestros seguidores dónde te pueden seguir en las redes sociales y cualquier cosa, un mensajito que te pueden hacer llegar y todo eso. Adelante. Bueno, pues gracias a Dios nosotros hemos podido construir un ministerio de formación, de educación en la fe. Se llama Al Amparo del Altísimo, que tiene su canal en YouTube
pero también tiene entonces sus redes en Instagram y en Facebook. Y todas las charlas, conferencias y demás, pues las subimos también en Spotify. Todo eso gratuito. Y como la gente nos dice, ¿y dónde yo puedo seguir formándome? Pues ese Ministerio del Amparo del Altísimo tiene una escuela de formación que se llama San Ireneo, un santo de Oriente que defendió mucho contra las herejías. La Escuela San Ireneo pues se reúne todos los jueves en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y tiene entonces todas sus clases grabadas en audio gratuito en Spotify y también tiene su Instagram donde ustedes pueden encontrar más información. Y a mí, en lo personal, me pueden seguir en Instagram y todavía uso Facebook. En Omar Arbaje me pueden encontrar así. Y en esos canales que les dije de Al Amparo del Altísimo y de la Escuela San Ireneo, pues me verán. Me pueden escribir cualquier cosa, quedo a la orden y esperen que si no respondo a tiempo es porque estamos en una entrevista o algo y respondo cuando salga. Es así, bueno, muchísimas gracias por Un estar gusto. aquí en este espacio acompañándonos y a ustedes los seguidores, síganlo a ellos y también en nuestras redes sociales. Les rogamos, Sala Situacional es un espacio para el debate. Expuso varias opiniones y observaciones el doctor. Les pedimos que ustedes hagan lo mismo para ver en cómo buscamos el debate y así hacemos una especie de retroalimentación. Sin más nada, me despido, soy Jorge Saade, hasta entonces.